Un gusto, un placer saludarles a todos ustedes que amablemente nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, aquí a través de Somos Vida Podcast. Pastor, me da mucho gusto saludarte. Te doy la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy, como siempre, un temazo. Amén, pastor. Qué gusto saludarte y qué gusto saludarlos a ustedes. Qué bueno que se dan la oportunidad de escuchar este podcast que es de bendición. Y así es, pastor. Traemos un tema muy interesante, un tema que va a ser de bendición. ¿Cómo se llama, pastor, el tema? Fíjate, es un tema interesante en el hecho de que estamos desordenados y vacíos. Cierto. Muchos de nosotros, pastor, lamentablemente, de hecho ni conocemos el hecho como tal, como desorden. Siempre hemos crecido con un hogar que nos ha dicho, no seas desordenado, porque te dicen que tu área está desordenada, el exterior. Pero hoy queremos hablar de un desorden más intenso y que no dejamos o no debemos de dejarlo pasar o tomarlo a la ligera. Es el desorden emocional, el desorden interior, interno. pastor. El Señor Jesucristo viene a ordenar ciertamente, pero ¿qué va a ordenar? Tu cuarto, tu automóvil, tu casa. No, esa la puedes hacer tú. Pero lo más doloroso es que hoy nos estamos encontrando desde un joven hasta un adulto completamente desordenado interiormente. Y cuando hablamos del desorden emocional, va directamente a dañar y va a poner desorden en la mente, pastor. Y una cabeza que está desordenada no tiene rumbo, no tiene dirección, no está en un objetivo claro. Es más, pastor, Cierto. siento que no están ni soñando. Es más, quiero exagerar, no hay una pasión que perseguir. Cierto, y es pastor. triste porque estás prácticamente, podamos decir, muerto en vida. Así es. No disfrutas la vida, ¿no? Que Dios nos da. No, las no se puede. promesas. O sea, no puedes Estás desorientado disfrutar. Así completamente. es. Y sabes esto que estás diciendo, cuando hay una persona que, bueno, sufre este desorden interior, busca ordenar todo lo que está dentro, busca llenar ese vacío y busca ayuda en otros lugares, en supersticiones. Triste ¿verdad? eso, Es triste cuando vemos gente que busca ese consejo puede ser en los que te leen las manos, o sea, me atrevo a decirlo, a anunciarlo, Las ¿no? cartas. ¿Cómo se llama ese tipo de El tarot, esoterismo. Sí, esoterismo, todo eso, pastor. Y lo único que provoca es traer más desorden en tu interior, porque hay ideologías, costumbres, tradiciones, y todo se hace una mezcla, una mezcolanza, y al último no sabes a dónde ir. Como decías tú, andamos sin rumbo y sin dirección. Y quiero hablar de un versículo muy interesante, porque es el primer capítulo que encontramos en la Biblia y los primeros versículos. Y me encanta ver cómo la palabra comienza, cómo Dios inicia todo. Y dice así la palabra: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Dices tú, wow, cómo Es es impactante increíble. eso, Sí, es está impactante, fuerte, pastor, sí, porque sí, aquí sí. vemos que Dios es un Dios de orden. Amén, Porque si amén, empieza amén. diciendo estaba vacío y desordenado, y luego ya vemos cómo Dios comienza a poner orden, ¿verdad? La luz y crea todo. Pastor, esto nos debe quedar claro. Dios trae a nuestra vida amor, trae a nuestra vida salvación, trae a nuestra vida libertad, pero también Dios trae orden a nuestra vida, y es importante ese orden. Es difícil hoy poder atender un desorden que está internamente muy ¿cómo decir? Como muy enraizado. Por ejemplo, una persona es un síntoma, si una persona, y voy a decirlo aunque a veces pueda impactar demasiado, pero vamos a decir que tú le dices a una persona desde el punto de vista bíblico, Dios ha creado el matrimonio, Dios ha creado la familia, ¿para qué? Pues para armarla y nosotros dar la vida de ser necesario por la familia. Pues hoy en día hay ideologías que no aceptan esto. Cierto. Hoy en día hay personas que dicen, yo la verdad ni siquiera pienso en eso. O sea, ¿cómo es que no piensas? Claro está, hay un desorden. ¿Por qué hay un desorden? Repito, el desorden viene a inhibir la forma de pensar. Una persona que no piensa con claridad, que no ama la vida, a los demás, a la gente que lo rodea, no tiene visión, no se despierta por la mañana con una necesidad de decir, vamos a conquistar el mundo, vamos a ayudarle al Señor a plantar aquí el evangelio. O sea, hay gente que está muy deteriorada en ese punto, y cuando hay desorden, estás perdido. Eso sería otra manera de decirlo, pero quiero decir esto. Si hoy yo te pregunto a ti, ¿te quieres casar?
tienes una aspiración a una persona, a una atracción por esa persona que está en tu oficina y vamos a ser ordenados y claros. O sea, la muchacha enamorada del muchacho y el muchacho de la muchacha, porque también ahorita, pastor, hay ideologías de un mismo género. O sea, no importa si te atrae el muchacho de la oficina, tú puedes hacerlo. No, eso también es desorden. Y a veces decimos, no es desorden. O sea, vamos a esto. El desorden inhibe la manera clara de pensamiento. Y una persona que está defendiendo este tipo de ideologías trae un desorden en su cabeza. Y el único que le puede poner orden a esto es nuestro Señor Jesucristo. Y me gusta cómo ahorita que estás leyendo la palabra de Dios, Dios mismo hizo orden en una tierra que estaba desordenada y vacía. Pastor, nosotros somos esos odres, no somos esos recipientes. Amén. Y ahorita lo que estás diciendo es muy, muy importante, porque debemos de reflexionar qué es lo que estamos llenando nuestro interior. Somos esos odres, ¿verdad? Esos recipientes que Dios crea para habitar en ellos, para depositar su presencia, su gracia, su amor, su gloria, ¿no? Entonces, nosotros desde que nacemos, empezamos con un vacío. Y a veces decimos, es que me siento vacío, me siento mal, necesito buscar ayuda. Y cuando tú vas y buscas ayuda en estas ideologías extrañas, ¡qué horror! En estas costumbres raras que el mundo, que incluso el mismo enemigo formó, crea un desorden en tu interior. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos mentes desordenadas. Yo así era, pastor. Yo antes de mi vida con Cristo me pongo a meditar y era alguien que tenía desorden interno. Podría ser muy limpio en mi casa, en mi cuarto, como ahorita que estamos platicando, pero en mi interior había un desorden garrafal, tremendo. No sabía para dónde ir, no sabían qué pensar. Incluso hablando de Dios, lo bueno es que Dios siempre estuvo presente, pero a veces hasta incluso dudaba, ¿me entiendes? De ciertas cosas. Pero fue en la iglesia cuando llegué y fue ahí donde Dios, yo siento este texto como mío, como de nosotros, ¿no? De que, Eric estaba desordenado y vacío. Primero voy a poner orden. Amén. Porque si no hay orden en la vida de Eric, entonces no voy a poder llenarlo de mi gloria, de mi gracia. ¿Cuántas veces vamos a la iglesia, pastor, y están predicando el mensaje de vida, la palabra de Dios, la enseñanza, y no nos entra? ¿Por qué? Porque hay un desorden interno. Entonces, totalmente de acuerdo. ¿Quieres ser lleno de Dios? Primero tiene que haber orden en tu vida. Amén. Amén. Y esto es bien importante, pastor, porque el orden da dirección. Cierto. El orden da paz. El orden da fe. Amén. El orden da alegría. Es una persona entusiasmada. ¿Por qué? Porque está, pues hay otro término, equilibrado, por decirlo así. Pero hoy estamos hablando de un orden. Interiormente tiene paz, es paciente. ¿Por qué? Porque se está llenando. El mismo orden comienza a poner cada cosa en su lugar y deja espacio para ocupar a Cristo, para que Cristo comience a descargarse o a vaciarse, como el odre, el ejemplo que dabas del odre, y comienza a ser lleno. Entonces ya no estás vacío. Entonces hoy estamos hablando el desorden y vacío. Ahora vamos a hablar de la parte vacía. Una persona que está vacía es una persona que, si tú le dices, ¿cómo te miras en 5 años? Si está vacío, no sabe. Si está vacío, dice, pues no, yo no sé ni para qué. O hasta enojado. O quizás ha de pensar, no sirvo para nada. O sea, en serio, esto es bien importante, y tú que me estás escuchando, yo quiero que reflexiones sobre eso. Si tienes estos síntomas, mira, la solución está simple. Jesús es la solución a todos estos problemas. Así es. No hay otra manera, pastor. O sea, no hay forma de poder ayudar a una persona a ordenarse interiormente más que Cristo. Y la otra hermosa, que es llenarme de su palabra. Porque somos, como dice Pablo, y ahorita tú lo decías, esos odres que serán llenos de la gracia de Dios para caminar con fe, para caminar con alegría, con objetividad. Y luego, qué hermoso cuando dices, sueño que un día esa persona sea mi esposa y pueda tener hijos. Pastor, eso es estar totalmente en un equilibrio a favor de la palabra de Dios, pastor. Porque el mismo Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y no se refiere al hombre en sí como Adán nada más, sino a todo el género humano, a su creación, exacto. O sea, hoy en día hay personas que temen porque tienen un desorden, no casarse, no procrear una familia, y cuando se les pregunta, pues las saladitas son horneadas. Sí, ¿por qué? Porque miedo, se van por la tangente, porque hay un desorden y no encuentran el orden mental para decir, ¿sabes qué? Sí estoy planeando seriamente. Hay una persona que ha sido amistad desde hace mucho tiempo, hoy la estoy conociendo, me está conociendo, y mira, es más, ya me vi con ella y con unos 3 hijos. ¡Qué bendición! Pastor, porque en esa vida
hay orden, Así hay vida, es. pastor, y no muerte. Donde hay orden hay vida, tú lo Amén. dijiste. A mí Amén. me encanta porque también entendemos donde hay orden, ahí está Dios. Amén. Ahí está Dios, sin duda está Dios. Y ahorita que te estoy escuchando, se me vino mucho a la mente el versículo o la parte en la Biblia donde está Jesucristo con la samaritana. Yo cuando veo que la samaritana va al pozo, yo me imagino una samaritana vacía. Vacía y desordenada. Cómo vivía ella. Buen ejemplo. Todos sabemos cómo era su vida, ¿no? Entonces ella se acerca al pozo y me encanta esta parte donde Jesucristo la mira y le pide el vaso con agua, que cabe mencionar que más bien lo que Jesucristo buscaba era decirle palabra de vida a la samaritana, ¿no? Sí. Y que empieza a decirle, oye, si tú bebes de esta agua que yo te ofrezco, le dice Jesús a la samaritana, si tú bebes de esta agua, serás llena, dice, serás llena, ya no volverás Amén. a tener sed. Y la samaritana captó luego a lo que se refería al maestro. Ella supo que se refería a su interior, dijo, yo quiero de esa agua. Y dijo la samaritana, dame de beber, yo quiero esa agua. Amén. Y quiero ir a contarle, ¿verdad?, a las personas con las que estoy que me topé contigo. Entonces yo creo que nosotros necesitamos a Cristo. Solo Él, pastor, como dices tú, solo Él puede llenar ese vacío y puede traer orden en nuestra vida. Fíjate, dices algo bien interesante, porque vamos a ver el orden y vamos a ver esta imagen del evangelio sobre una persona que tenía 5 esposos. Hay desorden. Así o sea, es. no podemos Sin decir, duda. no pasa nada. No, había desorden. Porque ella estaba buscando en el hombre lo que Cristo tenía para darle, lo que el Mesías tenía para darle. Y cómo es que Dios le pone orden y qué es lo que hace una persona cuando hay orden, cuando está lleno. Eres llamado a predicar el evangelio. Amén. Eres tan lleno del evangelio que no se te puede quedar adentro. O sea, no puedes, no lo contienes. Es más fuerte que tú, que comienzas a predicarlo. Y cuando la gente te mira algo en ti. Y la gente misma cuando te pregunta, entonces sale el orden, que el orden comienza en lo emocional y va a lo mental. Y todo se encuentra para explicar a la persona, hay un Cristo que vive, salvó mi vida. Así es. Y cuando la persona te está oyendo, te presta tal atención que también ella se contagia de esa... Comienza a ser llena de ese sentir. Y es hermoso. Sí. ¿Por qué? Porque ya hay un orden y ya no está vacío. Ahora está llena. Ya está llena. Vemos en el cuadro de la samaritana una persona que llegó desordenada y vacía. Qué buen ejemplo acabas de dar. Y qué bendición de que Dios nos lo ponga en testimonio en este momento para decir, ahí está el vivo ejemplo. Una mujer que se encuentra con Cristo y no quedó igual. Y luego se va a su pueblo. Ya no le importó, ya no esconderse, sino decirles, he conocido al Maestro, al Mesías. Y pastor, por leer el evangelio sabemos que ese lugar fue sanado. Amén. Fue restaurado, todos corrieron con Cristo. Se hizo presente el orden. Aleluya, en ese pueblo. Aleluya. Y sabes, me encanta porque tal vez la mujer samaritana tenía un desorden debido a la cultura. Fíjate, tenía 5 esposos. No sabemos qué cultura era en Samaria o qué ideologías tenían, pero ¿qué lo buscaba que esta mujer? Es lo que dijiste. Hubo ese momento, ese día, hubo orden, hubo un milagro, hubo orden en ese pueblo, pero sobre todo en la vida de esta mujer que estaba cansada. Amén. De ir al pozo a cargar agua. No sé si tú que nos estás viendo te sientas cansado de la vida que tienes un desorden, no sabes ni para dónde ir, como decía el pastor. No sabes ni siquiera cuál es tu propósito, tu visión. Nosotros te invitamos a que asistas a una iglesia. Ahí tú vas a encontrar la palabra Amén. Ideal, indicada, para que Dios venga a tu vida, para que Dios ordene todo lo que está desordenado y pueda ser lleno de su paz. Fíjate que hay una historia que leí hace tiempo, me gustó muchísimo y viene precisamente a ayudarnos, a apoyarnos, a dar más herramientas para los que nos están escuchando. Y es un papá que está preparándose para trabajar y su niño no le permite concentrarse. Entonces él saca de su escritorio un mapamundi en armarlo en piezas, un rompecabezas. Vale. Y le dice el papá, le dice, mira, entretente con esto y cuando termines de armarlo yo te llevo a comer un helado. El niño terminó rápidamente de armarlo, algo que sorprendió a su padre y su padre no podía creerlo. Dijo, pues ese rompecabezas es para armarse en 1 hora. ¿Cómo es posible que lo hayas hecho en 10 minutos? Dice el niño, ven para que lo veas. Y cuando va, lo ve, dice el papá, es imposible. Y le pregunta, ¿cómo lo hiciste? Y era una mesa de cristal, el niño se agacha y le dice, agáchate. Y en la parte de abajo, del otro lado del rompecabezas, está un perfil humano, una cabeza. Dice el niño, bien fácil, papá. Me di cuenta que si la cabeza estaba bien, el mundo estaba bien. Wow. O sea, y dice uno, wow, o sea, cuando tu cabeza está bien, cuando todo tu pensamiento está canalizado y gestionado por ese ser interior que ya se restauró, que ya puso orden, todo comienza, el mundo exterior, a ordenarse. Pero mientras no va a haber orden. Cierto. Por eso hay hogares que se están desintegrando. Y yo creo que hoy, yo platicaba con mi hijo y con mi hija, con mi esposa,
Nos tiene que doler eso, pastor. Tenemos que sentir un dolor por las familias desintegradas y tenemos que orar por ellos. Yes. Tenemos que sentir un dolor por la familia que se desintegró. Un dolor y orar por ellos. ¿Para qué? Para que eso que sucedió no deteriore más la vida del ser humano, sino que podamos ser transformados, renovados, reconstruidos por el amor de Dios y correr a sus brazos, a la iglesia, integrarme para ser transformado y poder llevar vida a las familias. Y sentir deseo de servir, ¿verdad? Amén. Sí, de ayudar, definitivamente. porque estamos en un mundo caído, pero nada es imposible para Dios, pastor. Y ahorita que estás diciendo esto me gusta mucho porque cuánta verdad hay en eso que dijiste, que es muy profundo en este ejemplo que usaste. Porque, por ejemplo, vamos a las mentes de los pesimistas, de los negativos. Ellos ven un mundo lleno de caos. ¿Por qué? Porque es lo que tienes en tu mente. Sí, hay desorden, hay desorden, ahí vas a ver un mundo desordenado, caótico, sin esperanza. Pero cuando tú te encuentras con Cristo, digo, yo lo explico porque yo experimenté esto, pastor. Hubo un momento que me topé con Cristo y ahora yo veo un mundo lleno de esperanza. Sí, está caído, se cayó, sí, hay cosas malas, pero tú que estás en Dios ves esperanza en Cristo Jesús, ves restauración, milagros, más cristianos convirtiéndose, más familias siendo salvas, Amén, pastor. Entonces, yo creo que sí podemos cambiar nuestra forma de pensar trayendo orden a nuestra vida. Y el orden, ¿dónde lo vamos a encontrar? En Dios. ¿Y a Dios dónde lo vamos a encontrar? En la iglesia. En la iglesia. Fíjate Es que necesario la iglesia es un tema muy importante. La iglesia debe de ser anunciada siempre con alegría, con entusiasmo. No seamos aquellas personas que empezamos a decir, no, mira, yo voy a la iglesia, pero nada más para cumplir. No. Tenemos que promocionar nuestra casa. Tenemos que decirle a la gente, aquí hay salvación, aquí hay integridad, aquí hay todo lo que buscas. Si tú eres una persona que trae desorden, que está vacío, que ha acudido a las cartas, a los esoterismo, a las, ¿cómo se llaman? Los horóscopos. O sea, en verdad, eso es muerte. Hoy tienes que venir a la vida, y la vida es la iglesia. Y nosotros sí te vamos a decir que aquí hay futuro. ¿Por qué? Porque Cristo lo prometió. Amén, El Señor prometió salvar nuestra vida. ¿Y cómo te salva a ti mismo, hermoso? Porque te empieza a transformar. Hoy tenemos orden, hoy tenemos visión, hoy sabemos que Cristo va de victoria en victoria en victoria, y hoy podemos palparlo con la relación en el matrimonio, con la relación entre nuestros hijos, con nuestros seres queridos que nos rodean. En lo personal. Y en lo personal. ¿Por qué? Porque tenemos armonía con nosotros mismos, pastor. Podemos ser amables con los demás, Cierto. pero interiormente puedo estar matándome a mí mismo, diciéndome no vales nada, no eres nadie. Y eso, la verdad, no viene de una mente que esté ordenada. Es de una mente desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque nos hace falta el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es bueno, Amén. pastor, pues se nos terminó el tiempo, amado. Recuerda, la iglesia se hizo para disfrutar, así que date la oportunidad. Amén, amén. Disfruta a Cristo en la iglesia. Si tú eres de Hidalgo del Parral, eres bienvenido a nuestra iglesia Odre Nuevo, pero si eres de otro lugar, yo sé que hay una iglesia local que Dios puso ahí cerca de ti para que puedas primeramente recibir orden por medio de Él y su presencia, y así ser lleno de su bendición, de su gracia, de su amor, de su poder y sobre todo de su palabra, pastor. Algo interesante para cerrar también, pues hay que empezar también con los pensamientos, a ser responsable con nuestra manera de pensar. Si yo ahorita estoy vacío y estoy desordenado, mis pensamientos van a ser desequilibrados totalmente. Cierto. Pero no te asustes, porque es Cristo quien los renueva. El mismo apóstol Pablo dice, permitan que la palabra de Dios transforme su manera de pensar. ¿Y por qué dice esto? Pues porque te va a poner orden y ya no vas a estar vacío. Bueno, pues un placer saludarles a todos ustedes. Gracias. Mi nombre es Alberto Velázquez, pastor de la Iglesia Odre Nuevo, junto con el pastor Eric García. Dios te bendiga.